Estamos en la ciudad de La Paz con el profesor Edgar Murillo Guarachi, un importante autor e investigador de la región de los Chichas. Profesor Murillo, buenas tardes. A ver, antes de presentarlo nosotros quisiéramos que usted se presente, hable un poco de su persona, de su trayectoria. Bueno, muy agradecido por la entrevista, José. Y bueno, ya es conocida, creo, mi trayectoria. Yo he nacido en la ciudad de Tupiza. Mi profesión es, soy docente de Historia, Geografía y Educación Cívica. Y además tengo estudios universitarios en Pedagogía. Y bueno, un poco lo que me conoce la gente es por mis trabajos de carácter histórico a los que me he dedicado hace muchísimos años atrás y solamente escribo sobre los chichas y sobre Tupiza. Esa es una de mis características, ¿no? Y a través de estas inquietudes, de esta mi preocupación, he producido hasta ahora unos 6 libros que se refieren a las diferentes épocas, momentos y hechos en que ha tenido los chichas y también Tupiza. De manera que, digamos, el conocimiento nacional, regional e incluso internacional que se tiene de mi persona es a través de mis trabajos que he producido, divulgando la historia de los chichas. Justamente usted es uno de los referentes principales, ¿no?, de los chichas, como ya bien lo dice. Y ahora lo que queremos, luego de haber conocido un poco su obra y su trayectoria, es que nos hable sobre lo que existe en los chichas, acerca de investigaciones, publicaciones. ¿Cuáles son los que más le llaman la atención a usted como investigador que seguramente ha ido leyendo y conociendo una a una las obras, ¿no?, que han salido en el proceso de la historia de los chichas? Ya, primero habría que hacer una pequeña diferencia, ¿no es cierto? Los chichas, principalmente Tupiza, y de donde somos nosotros, es una provincia. Y si revisamos la bibliografía existente en Bolivia, pues existe bibliografía sobre los diferentes departamentos históricos, geográficos, antropológicos, etc. Sin embargo, no obstante de ser una provincia, los chichas, sus chichas particularmente con su capital Tupiza, es extraordinario, es una cosa que admira a mucha gente, a muchos escritores, entendidos, intelectuales, de la producción intelectual que existe en Tupiza y en sus chichas, ¿no? Hay mucha gente, hay muchos escritores, historiadores y de toda naturaleza que han hecho muy buena producción, que vuelvo a repetir, es de admiración de los intelectuales, no obstante del número de población que tiene y su territorio también pequeño, ¿no? Entonces el concepto es favorable en cuanto a la labor intelectual que hay en Tupiza. A ver, y si usted podría destacar algunos libros que se han publicado, los más interesantes, los autores que han contribuido de mayor manera, es claro, sin desmerecer a toda la publicación que existe, ¿no?, la investigación. Ya, aunque un poco va fallando la memoria, pero entre los intelectuales más distinguidos que ha tenido Tupiza, en el campo de la producción histórica, llegaríamos así, literaria, tendríamos a un primer personaje que fue don Cesario Aramayo Ávila, que ha escrito trabajos, artículos, libros sobre los chichas y sobre Tupiza, pero con un rigor objetivo, con un rigor científico muy interesante. Luego tenemos entre otros escritores a los hermanos Barrientos. Los hermanos Barrientos también han producido, aparte del arte musical, artístico, etc., han producido obras literarias que reflejan los acontecimientos y los hechos más trascendentales
que han habido en los chichas y Tupiza, y los barrientos particularmente durante el periodo republicano. Luego tendría yo entre los que son de mi afición, digamos así, un profesor también, ¿cómo apellida este señor? Rivera, García, Mario García, el señor Mario García, Leyendas y Poesías de mi Tierra, un libro muy interesante donde nos hablan de las costumbres, las leyendas, las tradiciones que han habido de los chichas desde tiempos ya ancestrales hasta los republicanos. Y así hay varios otros libros. Uno de ellos, por ejemplo, del último, sería de un tupiceño que ha escrito sobre la lengua de los chichas, y apellida este señor Tarcaya. El señor Tarcaya, que ha escrito, es una inquietud muy buena, muy interesante, que aporta al conocimiento, al registro y al estudio de la lengua chicha. Miren, de acuerdo a estos recuerdos que estoy haciendo, serían uno de los mejores trabajos que siempre me han servido de fuente de consulta para que yo escriba mis libros. Y habíamos hablado anteriormente, aunque tal vez solo de pasada, como de periodos o épocas, ¿no? En la investigación de los chichas. Tal vez eso sería interesante rescatarlo un poquito. Bueno, yo así, digamos, no en una forma sistemática, pero así con ideas he estado pensando de cómo se ha ido evolucionando, cómo ha sido el proceso de la producción literaria en Tupiza y los chichas. Hemos pasado, esto lo digo porque a mí son fuentes de consulta, ha habido folletos, revistas, declaraciones, etcétera, en una primera instancia que sería entre los años 50 hacia adelante, donde más eran anécdotas, cuentos, sin base, sin rigor científico, ¿no? Cosas interesantes, pero repito, sin rigor científico. Después el que comenzó ya con esa experiencia seguramente fue don Cesario Aramayo Ávila, que ha escrito Los pueblos del sur, es un libro interesante donde habla de la historia de los chichas, habla de los ferrocarriles, pero ya le da un criterio científico, citando fuentes de consulta y algunos hechos totalmente fidedignos, ¿no? Después, en el año 1974, Cosidepro Chichas lanzó una convocatoria para hacer una monografía sobre la provincia Subchichas. Y allí hubieron unos 5 o 6 participantes que se interesaron y bueno, se presentaron al concurso, y estas obras, y además no solamente las obras, sino el movimiento intelectual que causó en esa oportunidad Cosidepro Chichas cuando, entre comillas, el cuarto centenario de la fundación de Tupiza, provocó un movimiento intelectual muy interesante en los chichas, que ahora estamos viendo sus productos, que ya son obras más serias, donde ya se acude a cronistas, a religiosos, a historiadores, a obras científicas reconocidas nacional e internacionalmente, y en base a eso ya son los enfoques que merece que tenga de cómo se interpreta la historia de los chichas, ¿no? Y ahora ya estamos en otro momento más interesante, que autores chicheños, inquietos estudiosos chicheños, están llegando a los archivos que hay en Bolivia sobre donde está la historia nacional y americana, como es el archivo acá en la Universidad, en La Paz, el archivo de Sucre, y algunos archivos también en Chile y
en la Argentina. De manera que poco a poco estamos avanzando y bueno, se está enriqueciendo el acervo cultural, literario de nuestra tierra. Y en este último tiempo también un poco se está fortaleciendo la idea, el concepto de la nación chichas, ¿no? ¿Qué podría decirnos al respecto? ¿Cuáles son los desafíos con ese horizonte? ¿Cuáles son los errores que pueden existir? Yo creo que prefiero hablar de las cuestiones positivas. En todo trabajo siempre hay algunas deficiencias, algunas limitaciones, pero yo creo que eso, hablar de la nación chicha es un concepto y es una teoría muy interesante por cuanto la historia de los chichas y la historia de Tupiza comienza en la nación chicha, o sea, en los tiempos prehispánicos, ¿no es cierto? Cuando el mundo diré acá en el Collasuyo, estaban las culturas altas, como era la cultura aymara, como la cultura quechua, y bueno, ahí se lo asimila también a la cultura chicha, y esta está identificada con la nación chicha. Y si hablamos de nación, aunque es muy largo explicar, pero no es en el concepto que tenemos ahora, ¿no es cierto? Como ahora lo entendemos como territorio, con autoridades electas, todo, no. Cuando hablamos de nación de los tiempos prehistóricos, tenemos que hablar de un territorio y un conjunto de manifestaciones culturales de un determinado pueblo. Y justamente los cronistas, los historiadores han distinguido en sus trabajos de que en el sur de la República, en el sur de Potosí, ha existido una cultura muy grande de trascendencia, como ha sido la cultura chicha, perteneciente a la nación chicha, con su territorio, con su pueblo y a través de diferentes manifestaciones, tanto materiales como espirituales. Ahora los chichas como región, como nación, como se lo quiera entender, sabemos que ha sido capaz de generar varias áreas de investigación, ¿no? La historia, la literatura también, aunque no precisamente investigación, pero sí producción intelectual, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo que falta trabajar todavía? ¿Alguna área, profundizar, por ejemplo, la arqueología, tal vez en los chichas? Sí, creo que ya tenemos las bases históricas, que es lo principal, ¿no? Las bases históricas, los momentos, el tiempo, el espacio, ya lo estamos, ya hay ciertas definiciones. Ahora, lo que nos faltaría es avanzar en el campo de la arqueología, muy interesante, en el campo de la antropología, en el campo de la lingüística, que son componentes culturales que colaboran a reconstruir la cultura de un pueblo, de varios pueblos, ¿no es cierto? Entonces, mientras avancemos en eso, haya profundidad, entonces vamos a ir enriqueciendo con toda seguridad esa extraordinaria historia que tienen los chichas y que, bueno, no tiene nada que envidiar ni a La Paz, ni a Santa Cruz, ni a Cochabamba, ni a Chuquisaca. En historia los chichas tienen un pasado muy extraordinario. Y para concluir, a ver, algunos desafíos para la investigación en los chichas, aunque ya hemos hablado, ¿no? Brevemente de eso, pero en un plano más general para la investigación en los chichas. Sí. Yo creo que debe ser una obligación y un deber de todos los chicheños y tupiceños especialmente dar preferencia y dar atención a los temas culturales de esta región, ¿no? Y por otra parte, en la manera en que nosotros vayamos preocupándonos por rescatar, preservar y divulgar esta historia, seguramente también vamos a despertar el interés de otras instancias más superiores del Estado, del gobierno, de los ministerios, etcétera, para que nos vayan pues apoyando, motivando
y divulgando nuestra historia. Yo creo que es un desafío de que debe hacer carne especialmente en las autoridades e instituciones regionales, vale decir, la alcaldía, la gobernación, la subgobernación y otras instancias que tenemos allá en la región, de manera de que, porque la cultura es una inversión, a eso tenemos que entender, la cultura es una inversión, la historia como parte de la cultura es una inversión que va a traer muy buenos réditos, como por ejemplo, una cosa que siempre está inquieta allá en la región de los Chichas es el turismo. Entonces, mientras nosotros podamos hacer conocer a nuestra tierra sus valores naturales y sus valores culturales, entonces vamos a aumentar el turismo en nuestra tierra y va a contribuir al desarrollo, ¿no?, de todo el pueblo chicheño. Bueno, muchas gracias, profesor Murillo, por sus palabras, por su tiempo, y estaremos nuevamente para seguir conversando en temas más específicos, posiblemente que son de mucho valor para los chichas, ¿no?, y para la investigación en este caso. A ti, José, muy agradecido y muy reconocido por esta entrevista que me has hecho. Gracias.